Ayudé a mi novia a terminar la universidad, y cuando se graduó me lanzó el anillo para volver con su ex. Ahora tiene un nuevo trabajo. Y siento que empezó a verme como si yo fuera un fracaso. Nunca pensé que iba a escribir algo así. Siempre leí este tipo de historias pensando que la gente exageraba, que seguramente había señales que decidieron ignorar, que nadie podía cambiar tanto después de unos años. Ahora entiendo que uno no ignora las señales porque sea tonto. Uno las ignora porque todavía ama a la persona que las está dando. Conocí a Laura cuando los dos teníamos 20 años. Éramos dos personas sin dinero, sin contactos y con más sueños que posibilidades reales. Nos conocimos en una cafetería cerca de la universidad. Ella estudiaba enfermería y yo administración. Los dos trabajábamos medio tiempo. Ella en una papelería. Yo cargando cajas en una bodega por las tardes. No era una relación perfecta, pero era una relación bonita. De esas donde una hamburguesa partida a la mitad se sentía como una cena elegante porque estábamos juntos. De esas donde hablábamos durante horas de la vida que algún día íbamos a tener. Ella me decía que quería graduarse, trabajar en un buen hospital, comprar una casa pequeña y tener un cuarto solo para estudiar. Yo le decía que quería terminar mi carrera, poner un negocio y que algún día mis papás no tuvieran que preocuparse por mí. Al principio los dos intentamos estudiar y trabajar al mismo tiempo. Pero la vida no nos alcanzaba. La renta subió. Su mamá enfermó. Mi papá perdió su trabajo. Y en algún punto nos sentamos en la cama, con recibo sobre las piernas, y aceptamos algo que ninguno quería decir en voz alta, uno de los dos tenía que detenerse. Laura lloró esa noche. Me dijo que no quería que yo dejara la escuela. Que no era justo. Que yo también tenía sueños. Yo le dije que no era para siempre. La idea fue mía, aunque ella siempre dijo que fue de los dos. Le propuse que ella terminara primero. Su carrera iba más avanzada, tenía mejores calificaciones y, siendo sinceros, tenía más oportunidades que yo en ese momento. Yo podía trabajar tiempo completo, cubrir la renta, comida, transporte, materiales y una parte de su colegiatura. Después, cuando ella se graduara y consiguiera trabajo, me ayudaría a mí a regresar a estudiar. Ese era el trato. No lo hicimos por escrito. No lo firmamos. No había contrato. Solo había una promesa hecha entre dos personas que se amaban. Y yo le creí. Durante 3 años trabajé como no sabía que se podía trabajar. Entraba a las 6 de la mañana a la bodega, salía a las 3, comía cualquier cosa en la calle y después hacía entregas por aplicación hasta las 10 u 11 de la noche. Los fines de semana lavaba autos con un conocido o ayudaba en mudanzas. Había días en los que llegaba tan cansado que me quedaba dormido sentado en la regadera. Laura estudiaba. Yo la veía desvelarse, llorar por exámenes, frustrarse con prácticas, dudar de ella misma. Y cada vez que quería rendirse, yo le decía que faltaba poco. Que valía la pena. Que algún día íbamos a recordar esa etapa como la parte difícil antes de la vida bonita. Ella me abrazaba y me decía: cuando me gradúe, todo va a cambiar. Te lo prometo. Voy a ayudarte como tú me estás ayudando. Y yo sentía que todo el cansancio tenía sentido. No quiero pintarla como una villana desde el principio, porque no lo era. O al menos yo no la veía así. Ella me preparaba café cuando llegaba tarde. Me dejaba notas en la mochila. Me decía que estaba orgullosa de mí. Cuando yo me sentía menos por haber dejado la universidad, ella me repetía que yo no era menos, que solo estaba sacrificándome por los dos. Por eso duele tanto. Porque no fue una mujer que siempre me trató mal. Fue una mujer que durante mucho tiempo me hizo sentir amado. Cuando se graduó, lloré más que ella. La vi con su toga, sonriendo, sosteniendo su título provisional, y sentí que algo de mí también se estaba graduando con ella. No porque fuera mi logro, sino porque habíamos sobrevivido juntos. Pensé que ese día empezaba nuestra verdadera vida. 2 meses después consiguió trabajo en una clínica privada. No era el empleo perfecto, pero pagaban bien, mucho mejor de lo que cualquiera de los dos había ganado. La primera vez que recibió su sueldo, salió corriendo a abrazarme. Me dijo: ahora sí te toca a ti. Yo le creí otra vez. Empezamos a hablar de mi regreso a la universidad. Revisé horarios, costos, opciones sabatinas. Yo estaba emocionado de una forma que no le conté a nadie porque me daba pena. Tenía 26 años y me sentía viejo para volver a estudiar, aunque sabía que no lo era. Pero por primera vez en años, veía una puerta abierta. Entonces Laura empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas. Llegaba más tarde. Decía que había reuniones, capacitaciones, salidas con compañeros. Yo no me molestaba. Al contrario, me daba gusto que tuviera amigos nuevos. Ella había pasado años encerrada entre escuela, prácticas y deudas. Pensé que merecía disfrutar. Luego empezó a corregirme. Si yo decía una palabra mal, me miraba de una forma rara y decía: no digas eso frente a mis compañeros, ¿sí? La primera vez me reí. Pensé que bromeaba. Después dejó de ser broma. Me compró camisas que yo no pedí. Me dijo que necesitaba verme más presentable. Me pidió que me rasurara mejor cuando iba a acompañarla a algún evento. Una vez, antes de una cena con sus compañeros, me vio los zapatos y dijo: ¿no tienes otros? No lo dijo gritando. No lo dijo cruelmente.
Eso fue lo peor. Lo dijo como si fuera algo obvio. Como si yo fuera un detalle mal acomodado en la nueva vida que estaba construyendo. En esa cena casi no habló conmigo. Cuando sus compañeros preguntaron a qué me dedicaba, dije que trabajaba en logística y hacía entregas extra. No me avergonzaba. Era la verdad. Pero Laura apretó los labios. Después, en el coche, me dijo que no hacía falta explicar tanto. Solo di que estás en administración operativa, me dijo. Pero no estoy en administración operativa. Es una forma de decirlo. Me quedé callado. Esa noche entendí que mi trabajo, el mismo trabajo que había pagado sus libros, su uniforme, sus transportes y muchas de sus comidas, ahora le daba vergüenza. Aún así, intenté justificarla. Pensé que estaba adaptándose. Que en su trabajo todos tenían otra forma de hablar, otra ropa, otra vida. Pensé que quizá yo estaba siendo inseguro. Me repetí eso muchas veces, estoy siendo inseguro. Pero las cosas siguieron. Dejó de subir fotos conmigo. Antes publicaba cualquier cosa, una cena barata, una película en casa, una caminata. Después empezó a subir fotos sola o con compañeros. Cuando le pregunté, dijo que ya casi no usaba redes para cosas personales. Pero sí subía historias con ellos. También empezó a quitarse el anillo. No siempre. Solo a veces. Cuando iba al trabajo decía que le molestaba con los guantes o que le daba miedo perderlo. Eso tenía sentido. Yo quería que tuviera sentido. Un viernes la recogí de una salida con sus compañeros. Estaba afuera de un restaurante, riéndose con un grupo de personas. Me estacioné cerca. Ella me vio y su sonrisa cambió. No desapareció, pero se volvió más pequeña. Como si hubiera recordado algo incómodo. Cuando me acerqué, uno de sus compañeros dijo: ¿Él es tu hermano? Antes de que yo pudiera responder, Laura soltó una risa nerviosa y dijo: No, es mi prometido. Hubo un silencio raro. Nadie fue grosero. Nadie se burló. Pero sentí que todos me midieron en un segundo, mi chamarra vieja, mis manos maltratadas, mi cansancio, mi carro usado. Esa noche, mientras manejaba, ella iba en el celular sonriendo. Le pregunté si todo estaba bien. Dijo que sí. Le pregunté si yo la avergonzaba. Se molestó. No empieces con tus inseguridades. Esa frase se volvió común. Cada vez que yo notaba algo, eran mis inseguridades. Si preguntaba por qué ya no quería salir conmigo, inseguridad. Si preguntaba por qué escondía el celular, inseguridad. Si le decía que la sentía distante, inseguridad. Yo empecé a sentirme culpable por sentirme mal. Hasta que apareció Daniel. Daniel era su ex. No cualquier ex. El ex. El hombre del que me habló al inicio de nuestra relación con esa mezcla rara de dolor y nostalgia. El que la había dejado cuando ella estaba en uno de sus peores momentos porque, según él, se iba a otro país a buscar oportunidades. Ella me contó que él la había hecho sentir insuficiente. Que la dejó de contestar poco a poco. Que un día simplemente se fue. Yo odiaba a ese hombre por lo que le había hecho. Ella me juró muchas veces que ya no sentía nada por él. La primera vez que vi su nombre fue un martes en la noche. Estábamos cenando. Yo había preparado sopa instantánea con huevo porque era lo que había. Ella tenía el celular boca abajo, algo que antes no hacía. Vibró. La pantalla se encendió. Daniel. No alcancé a leer el mensaje. Solo vi el nombre. Laura tomó el celular tan rápido que casi tiró el vaso. La miré. Ella me miró. Ninguno dijo nada durante unos segundos. ¿Daniel? Pregunté. Sí. Me escribió para saludar. ¿Desde cuándo hablan? No hablamos. Solo me escribió. ¿Y por qué escondes el teléfono? Suspiró como si yo fuera un niño difícil. Porque sabía que ibas a ponerte así. Así. Como si mi reacción hubiera nacido antes que su mentira. Le pregunté qué quería él. Me dijo que nada. Que había regresado al país. Que encontró su Instagram. Que le preguntó cómo estaba. Intenté mantener la calma, pero sentí algo frío en el pecho. No era solo que su ex hubiera vuelto. Era la forma en que ella protegió ese mensaje. Esa noche casi no dormí. La escuché respirar a mi lado y me pregunté cuándo había empezado a sentirse tan lejos una persona que estaba a centímetros de mí. Durante los días siguientes, noté que sonreía más con el celular. Que lo llevaba incluso al baño. Que si yo entraba a la habitación, bloqueaba la pantalla. Que a veces se quedaba viendo la nada, como si estuviera recordando algo. Yo seguía trabajando. Seguía pagando cosas. Seguía esperando que habláramos de mi regreso a la universidad. Pero cada vez que tocaba el tema, ella decía que todavía no era buen momento. Que había que estabilizarnos. Que esperáramos unos meses. Unos meses. Después de 3 años de promesas, me pidió unos meses. Anoche le pregunté directamente si todavía hablaba con él. No respondió. Solo se quedó viendo la pared en silencio. Y creo que esa fue la primera vez que sentí que ya la estaba perdiendo. Actualización. Descubrí los mensajes. Gracias a todos los que comentaron en mi primera publicación.
Leí muchos mensajes diciéndome que hablara con ella, que no sacara conclusiones sin pruebas, que también podía ser ansiedad mía. Quise creer eso. De verdad quise. No quería convertirme en el tipo que revisa celulares. Siempre pensé que si llegas a ese punto, la relación ya está rota. Pero también creo que hay un nivel de mentira que te vuelve loco. Empiezas a dudar de tus ojos, de tu memoria, de tu intuición. Y cuando la persona que amas te repite que estás exagerando, una parte de ti quiere pedir perdón incluso por notar lo evidente. Después de esa noche, Laura estuvo más amable durante 2 días. Me preparó café. Me preguntó cómo me había ido. Incluso me abrazó por la espalda mientras yo lavaba platos. Por un momento pensé que todo iba a mejorar. Luego volvió a llegar tarde. El miércoles dijo que tenía una capacitación. Llegó casi a medianoche, oliendo a perfume que no era el suyo. No a perfume de hombre necesariamente. Solo diferente. Cuando la abracé, se puso rígida. El jueves recibió una llamada y se salió al pasillo. El viernes canceló nuestros planes porque estaba cansada, pero 2 horas después vi una historia de una compañera donde aparecía Laura en un bar. No estaba haciendo nada malo. Solo estaba ahí. Riendo. Con una blusa que yo nunca había visto. Cuando le pregunté, me dijo. Fue de último momento. No quería que te sintieras obligado a ir. Yo no dije nada, pero pensé, no querías que fuera. El sábado en la mañana, mientras ella se bañaba, su celular vibró sobre la cama. Yo estaba sentado poniéndome los zapatos para ir al trabajo. No iba a tocarlo. Lo juro. Pero la pantalla se encendió. Daniel otra vez. El mensaje decía. Anoche me quedé pensando en lo que dijiste. No era una prueba de infidelidad. Pero era una puerta. Me quedé mirando el celular como si fuera algo vivo. Mi corazón empezó a golpearme en el cuello. Sabía que si lo abría, cruzaría una línea. También sabía que ella ya había cruzado otra. Tomé el celular. Tenía contraseña nueva. Eso me dolió más de lo que esperaba. Durante años supimos las contraseñas del otro no por control, sino porque no había nada que esconder. La cambió y no me dijo. Lo dejé donde estaba. Cuando salió del baño, notó mi cara. ¿Qué pasa? Cambiaste tu contraseña. Se quedó quieta un segundo. Sí. En el trabajo nos recomendaron hacerlo por seguridad. Mentira. No necesitaba pruebas para saber que era mentira. Pero la forma tranquila en que la dijo me dio miedo. Esa tarde no fui a trabajar. Inventé que me sentía mal. Me senté en una banca cerca del edificio y lloré como no había llorado desde que era niño. Me sentí ridículo. Un hombre adulto llorando por una contraseña. Pero no era la contraseña. Era todo. Era verla convertirse en alguien que me ocultaba pedazos de su vida. La oportunidad llegó sola 2 días después. Ella estaba dormida en el sillón. Había llegado cansada, con el celular en la mano. Se quedó dormida viendo algo. La pantalla no se había bloqueado. No me siento orgulloso. Pero lo hice. Abrí la conversación con Daniel. No voy a escribir todo. No porque quiera protegerla, sino porque todavía me da vergüenza haber leído cómo hablaba de mí. No eran mensajes sexuales explícitos. Quizá eso habría sido más fácil de procesar. Lo que encontré fue peor. Eran mensajes emocionales. Ella le decía que se sentía confundida. Que desde que él volvió, había recordado una parte de ella que pensó muerta. Que conmigo se sentía agradecida, pero no viva. Que yo era bueno, pero que a veces la bondad también podía sentirse como una jaula. Esa frase se me quedó clavada. Mi amor era una jaula. Daniel le contestaba cosas como: yo siempre supe que tú eras más que esa vida. Se nota que te apagaste con él. No tienes que quedarte con alguien solo porque te ayudó. Y ella no lo defendía. No decía no hables así de él. No decía él me ama. No decía sin él no habría llegado hasta aquí. Solo respondía. Lo sé. Seguí leyendo con una especie de dolor tranquilo. Como cuando te cortas y al principio no sientes la herida, solo ves la sangre. Encontré que se habían visto 3 veces. Café. Cena. Una caminata. Ella le escribió después de la segunda vez. Me dio miedo sentirme así otra vez. Él respondió. Eso no es miedo. Es que todavía hay algo. Y ella. Con él nunca sentí esto. Me quedé mirando esa frase mucho tiempo. Con él nunca sentí esto. Yo pensé en todos los años que cargué cajas, en los turnos dobles, en mis manos partidas por el frío, en las veces que le compré materiales aunque yo comiera pan con café. En las noches en que ella lloraba sobre mi pecho diciendo que no podía más. Con él nunca sentí esto. Escuché que se movió en el sillón y dejé el celular rápido. Pero ya era tarde. Ella abrió los ojos y me vio. No gritó. No saltó. No me arrebató el teléfono. Solo me miró con una expresión cansada. Como si la parte difícil no fuera lo que yo acababa de descubrir, sino tener que hablar de eso. Leí los mensajes, dije. Ella se sentó despacio. Ya vi. ¿Eso es todo? Se pasó las manos por la cara. No quería que te enteraras así. Esa frase me dio una rabia que no sabía que tenía.
¿Preferías que no me enterara? No contestó. Le pregunté si me había engañado. Me dijo que no había pasado nada físico. Luego bajó la mirada. Yo le pregunté qué significaba nada físico. Silencio. Y en ese silencio se acabó una parte de mí. Nos besamos, dijo. Lo dijo en voz baja. No lloró. Yo sí. Me odié por llorar delante de ella, pero no pude evitarlo. Sentí que algo me arrancaba el aire. ¿Cuándo? La última vez. ¿Y pensabas decírmelo? No sé. ¿No sabes? No sé, porque ni siquiera sé qué estoy sintiendo. Ahí empezó. La conversación que todavía escucho en mi cabeza cuando intento dormir. Me dijo que había cambiado. Que su vida había cambiado. Que yo seguía siendo importante para ella, pero que ya no sabía si éramos compatibles. Que se sentía atrapada en una versión de sí misma que nació cuando éramos pobres y no teníamos opciones. Me dijo. Siento que me quedé atrapada en una vida que ya no quiero. Yo la miré y no reconocí su voz. ¿La vida que ya no quieres es conmigo? No respondió. Laura, yo pasé años construyendo nuestro futuro. Ella cerró los ojos. Lo sé. Dejé mi carrera. Lo sé. Trabajé hasta enfermarme. Lo sé. Te pagué cosas que ni siquiera podía pagar. Lo sé. Entonces dime qué parte no entiendes. Abrió los ojos. Estaban húmedos, pero no lloraba. Que eso no me obliga a amarte de la forma que tú quieres. La frase cayó entre nosotros como algo muerto. Yo no sabía qué decir. Porque una parte de mí sabía que tenía razón. Nadie está obligado a amar a alguien por gratitud. Pero otra parte de mí quería gritarle que no era gratitud lo que yo pedía. Era respeto. Era honestidad. Era que no me usara como puente para llegar a una vida donde ya no cabía. Le pregunté si lo amaba a él. Dijo que no sabía. Le pregunté si me amaba a mí. Tardó demasiado. Te quiero muchísimo, dijo. Nunca había odiado tanto una palabra como quiero. Empezamos a discutir. Yo estaba llorando y hablando demasiado rápido. Ella se levantó. Caminó por la sala. Me dijo que necesitaba espacio. Le dije que el espacio tenía nombre y se llamaba Daniel. Entonces se quitó el anillo. No lo hizo dramáticamente. No gritó. No hizo una escena. Solo se lo quitó con los dedos temblorosos y lo sostuvo un segundo en la palma de la mano. Ese anillo no era caro. Me tomó 8 meses pagarlo. Ella lo sabía. Lo eligió conmigo una tarde porque dijo que no necesitaba diamantes, que quería algo sencillo porque lo importante era lo que significaba. Me lo lanzó. No a la cara. Al pecho. Rebotó contra mi camisa y cayó al suelo. El sonido fue pequeño. Ridículo. Casi no se escuchó. Pero para mí fue como si algo se rompiera en toda la casa. ¿Entonces todo esto fue una mentira? Le pregunté. Ella me miró con una tristeza fría. No. No fue mentira. Tú eras el hombre correcto. Hizo una pausa. Solo no eras el hombre que realmente quería. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Recuerdo que ella fue al cuarto. Metió ropa en una maleta. Yo me quedé parado en la sala, viendo el anillo en el piso, incapaz de agacharme. Antes de irse, me dijo que lo sentía. Yo no contesté. La puerta se cerró. Y el apartamento que yo había pagado durante años se sintió más vacío de lo que pensé posible. Actualización 2. Han pasado casi 3 meses desde que Laura se fue. No escribí antes porque me daba vergüenza aceptar lo mal que estaba. Hay una humillación extra en ser el hombre abandonado. La gente intenta ayudarte, pero a veces sus consejos suenan como acusaciones disfrazadas. Enfócate en ti. Ella se lo pierde. Ya llegará alguien mejor. Al menos no se casaron. Todo eso puede ser cierto y aún así no sirve cuando no puedes dormir. Las primeras semanas fueron horribles. No comía bien. Perdí peso. Iba al trabajo como un cuerpo prestado. Me paraba, hacía lo que tenía que hacer, regresaba al departamento y me sentaba en el sillón a mirar la pared. La cama me parecía demasiado grande. La cocina, demasiado silenciosa. Cada objeto tenía una versión de ella, su taza, su suéter olvidado, una liga para el cabello en el baño, una lista de compras pegada en el refrigerador con su letra. El anillo estuvo en el piso 2 días. No podía recogerlo. Cuando por fin lo hice, lo guardé en una caja con recibos viejos. No porque quisiera conservarlo, sino porque tirarlo se sentía como aceptar que todo había terminado. Lo peor no fue que se fuera. Lo peor fue verla feliz. A la semana ya había subido una foto con Daniel. No juntos como pareja, pero juntos. En un restaurante bonito, con copas de vino y luces cálidas. Ella sonreía de una manera que yo no le veía hacía meses. La descripción decía: a veces volver a ti misma implica tomar decisiones difíciles. Leí eso como 20 veces. ¿Yo era la decisión difícil? Después vinieron más fotos. Un viaje corto a la playa. Una cena. Una historia en el coche de él con una canción sobre segundas oportunidades. Otra frase. Elegir lo que te hace feliz nunca debería sentirse como culpa. No sé si lo hacía para mí.
Tal vez no. Tal vez yo solo estaba tan roto que todo me parecía un mensaje. Pero dolía igual. Me bloqueé a mí mismo después de una noche en la que vi una foto de ellos y terminé vomitando en el baño. No por asco. Por ansiedad. Pensaba todo el tiempo en la misma idea. Yo la construí para otro hombre. Sé que suena horrible. Sé que ella no era un proyecto. Sé que no soy dueño de lo que logró. Pero emocionalmente se sentía así. Yo estuve en la parte fea. En la parte pobre. En la parte de lágrimas, recibos, cansancio, sacrificios y promesas. Y él llegó cuando ella ya tenía título, sueldo, ropa bonita y confianza. Él no la sostuvo cuando estaba rota. Él regresó cuando ya brillaba. Y ella lo eligió. Durante el segundo mes empecé terapia. No porque fuera fuerte, sino porque una noche manejé sin rumbo durante 2 horas y me di cuenta de que no quería llegar a ningún lugar. Eso me asustó. Pedí ayuda. Mi terapeuta me dijo algo que me molestó al principio. Usted no perdió solo una relación. Perdió la historia que había construido sobre su vida. Tenía razón. Yo no lloraba solo por Laura. Lloraba por la versión de mí que creyó que todo ese sacrificio iba a tener recompensa. También empecé a revisar opciones para volver a estudiar. Me daba miedo. Me sentía atrasado. Pero un amigo del trabajo, Marcos, me dijo. Ya perdiste años por alguien más. No pierdas más por seguir mirándola. Eso me pegó. Así que me inscribí a clases nocturnas. Solo 2 materias al principio. No podía pagar más. Me sentí ridículo comprando cuadernos otra vez. Pero también sentí algo que no sentía desde hacía meses, un pedazo de futuro que no dependía de Laura. Y entonces empezó a llegarme información que yo no pedía. Primero fue Carla, una amiga en común. Me escribió para preguntarme cómo estaba. Después de un rato me dijo. No quiero meterme, pero ¿sabías que Daniel no está trabajando? No sabía. Según ella, Daniel había vuelto al país porque las cosas no le salieron bien afuera. No era el hombre exitoso que Laura parecía presentar. Había tenido trabajos temporales, deudas y problemas con varias personas. Vivía con un primo hasta que Laura empezó a pagarle algunas cosas. No sentí alegría. Eso me sorprendió. Pensé que si me enteraba de que él era un desastre, me iba a sentir reivindicado. Pero solo sentí más tristeza. Porque entonces la pregunta era peor. ¿Por qué destruirlo todo por alguien así? Después me enteré de que él usaba su coche. Que ella pagaba muchas salidas. Que él le decía que estaba empezando de nuevo y necesitaba apoyo. Esa frase me dio náuseas. Apoyo. La misma palabra que ella usó conmigo durante años. Luego Marcos vio a Daniel en un bar con otra mujer. No quise saber detalles. Dije que no me importaba. Era mentira, pero intentaba convertirla en verdad. Carla me contó que Laura ya casi no subía fotos. Las historias felices desaparecieron. Ya no había frases de libertad ni cenas con luces bonitas. Solo publicaciones del trabajo y alguna foto vieja. Un día me crucé con la mamá de Laura en el mercado. Me vio y casi lloró. Me abrazó más tiempo del necesario y me dijo. Tú fuiste muy bueno con ella. No supe qué responder. Ella bajó la voz. Las cosas no están tan bien como parece. Yo dije que lo sentía. Y era cierto. Lo sentía. Pero no sabía si lo sentía por Laura, por mí o por la versión de nosotros que su mamá también había querido. Con el tiempo supe más. Daniel era celoso. Le revisaba el celular. Le molestaba que ella hablara con compañeros hombres. Desaparecía un día completo y luego volvía como si nada. Le pedía dinero para invertir en negocios que nunca empezaban. Se burlaba de su trabajo cuando ella llegaba cansada, pero se gastaba su dinero sin problema. La parte que más me rompió fue algo que me contó Carla. En una reunión, Daniel hizo un comentario sobre mí. Dijo, riéndose. Al menos alguien hizo el trabajo difícil antes que yo. Alguien preguntó qué quería decir. Y él respondió. Pues ya saben, me la dejaron graduada y con buen sueldo. No sé si Laura se rió. Carla dijo que no. Que se quedó callada y después se fue al baño. Ese día lloré otra vez. Pero fue un llanto distinto. Ya no era solo dolor. Era rabia. No hacia él. Hacia ella. Porque yo le advertí con mi existencia completa lo que era amar a alguien de verdad, y aún así eligió a un hombre que podía burlarse de la persona que la sostuvo. Aún así, ella seguía con él. Creo que a veces la gente no se queda porque ama demasiado. Se queda porque aceptar el error le costaría destruir la mentira que usó para justificar el daño que hizo. Si Laura aceptaba que Daniel era un desastre, tenía que aceptar que me rompió por nada. Y creo que no podía con eso. Hace 2 semanas, Carla me pidió vernos para tomar café. Dudé, pero fui. Me dijo que Laura estaba mal. Que había pedido préstamos. Que Daniel había chocado su coche y ella estaba pagando la reparación. Que sus amigos se estaban alejando porque cada conversación terminaba en una pelea sobre él. Yo escuché en silencio. Carla me miró con una mezcla de pena y culpa. Creo que ella ya entendió demasiado tarde quién era el hombre que realmente la amaba. No dije nada. Pero esa noche, por primera vez, no lloré por Laura. Lloré por mí.
Porque me di cuenta de que todavía estaba esperando que su arrepentimiento me devolviera los años. Y no podía. Actualización 3. Intentó volver. Han pasado 9 meses desde que Laura me lanzó el anillo. Es raro escribir eso. 9 meses antes yo pensaba que a estas alturas estaría casado, o al menos terminando los últimos detalles de una boda sencilla. Pensaba que estaríamos ahorrando para mis estudios, buscando un lugar más grande, riéndonos de lo difícil que había sido todo. En cambio, estoy sentado en un departamento más pequeño, con una mesa usada, apuntes de clase desordenados y una paz que todavía no es completa, pero ya no se siente imposible. Me mudé hace 4 meses. No podía seguir viviendo en el lugar donde todo me recordaba a ella. Al principio sentí que mudarme era perder otra cosa. Después entendí que no estaba perdiendo el departamento. Estaba saliendo de una tumba. Volví a estudiar. Solo voy 3 noches a la semana, pero voy. Trabajo menos horas extras porque entendí que no puedo reconstruirme si sigo tratándome como una máquina. Tengo menos dinero, sí. Pero también tengo menos miedo. No voy a mentir diciendo que ya no me duele. Todavía hay días en que una canción me arruina la tarde. Todavía hay momentos en que veo a una pareja en la calle y siento una punzada. Todavía me cuesta confiar en la idea de que alguien pueda prometer algo y cumplirlo. Pero ya no despierto sintiendo que me falta el aire. Ya no reviso sus redes. Ya no espero que me escriba. O al menos eso creía. Hace 3 semanas recibí un mensaje de un número desconocido. Hola. Soy Laura, ¿podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. No sentí alegría. Eso fue lo primero que noté. Durante meses imaginé ese momento. Imaginé que si ella volvía, yo sentiría una especie de victoria. Que mi corazón se aceleraría. Que tendría un discurso preparado. Que le diría todo el daño que me hizo con palabras perfectas. Pero no sentí eso. Sentí cansancio. No respondí hasta el día siguiente. Le pregunté para qué. Me dijo que necesitaba cerrar las cosas bien. Esa frase casi me hizo reír. Ella había cerrado las cosas lanzándome un anillo y saliendo con una maleta. Pero no se lo dije. Acepté verla en una cafetería. No la elegí por nostalgia. La elegí porque estaba cerca de mi escuela y porque sabía que no me iba a quedar más de una hora. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. No era la Laura de las fotos con Daniel. No estaba perfectamente arreglada. No tenía esa sonrisa de elegí mi felicidad. Se veía cansada. Más delgada. Con ojeras. Llevaba una blusa sencilla y el cabello amarrado sin cuidado. No se veía destruida de forma dramática. Se veía como alguien que había pasado meses intentando sostener una vida que se le caía encima. Me levanté por reflejo cuando me vio. Ella pareció a punto de abrazarme, pero se detuvo. Gracias por venir, dijo. Su voz sonaba más baja. Nos sentamos. Hubo un silencio incómodo. Antes, los silencios con ella eran cómodos. Podíamos estar juntos sin hablar. Este silencio era diferente. Estaba lleno de cosas muertas. Pidió café. Yo ya tenía uno. No pregunté por Daniel. No quería darle ese poder a la conversación. Ella empezó diciendo que lo sentía. Yo miré mi taza. ¿Qué sientes exactamente? La pregunta la descolocó. Todo. Eso no significa nada. Asintió. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Siento haberte usado. Siento haber dejado que cargaras con todo. Siento haberme convencido de que merecía algo mejor cuando tú eras lo mejor que tenía. Siento haberte hecho sentir menos. Me quedé callado. Una parte de mí había esperado esas palabras durante meses. Pero escucharlas no arregló nada. Fue como recibir agua después de que la casa ya se quemó. Laura respiró hondo. Daniel me dejó. No reaccioné. Me engañó, continuó. Varias veces, creo. Al principio pensé que eran rumores. Después encontré mensajes. Luego deudas. Usó mi tarjeta. Me pidió dinero para un negocio que nunca existió. Me hizo pelearme con amigas, con mi mamá, con todos. Y cuando ya no pude darle más, se fue. La escuché sin interrumpir. No porque no me importara, sino porque ya no sabía qué hacer con esa información. Me contó que había pedido préstamos para ayudarlo. Que su coche seguía en reparación. Que en el trabajo la habían sancionado por faltar demasiado. Que algunas amigas dejaron de hablarle porque estaban cansadas de advertirle. Luego dijo la frase que yo sabía que venía. Arruiné mi vida. No sentí satisfacción. Eso me molestó un poco. Quería sentir justicia. Quería que una parte de mí celebrara. Pero verla así no me devolvió mis años. No me devolvió las noches sin dormir. No me devolvió la universidad que dejé, ni el dinero, ni la confianza, ni la versión de mí que creía en promesas sin miedo. Solo era una mujer rota sentada frente a mí. Y yo ya estaba demasiado cansado para disfrutar ruinas. Lo siento, dije. Ella me miró como si esa respuesta le doliera más que un insulto. ¿Eso es todo? No sé qué más quieres que diga. Empezó a llorar. No como antes. Antes, cuando lloraba, yo me movía hacia ella sin pensarlo. La abrazaba.
Le decía que todo iba a estar bien. Esta vez me quedé sentado. No por crueldad. Por supervivencia. Nadie volvió a amarme como tú, dijo. Esa frase me atravesó, pero no de la forma que ella esperaba. Porque durante mucho tiempo yo habría dado cualquier cosa por escucharla. Habría tomado esas palabras como prueba de que yo sí valía, de que ella finalmente entendía, de que mi amor había sido especial. Pero ahora sonaban distintas. No eran amor. Eran pérdida. Ella no estaba diciendo te amo. Estaba diciendo extraño lo que hacías por mí. Y quizá era injusto pensar eso. Quizá de verdad estaba arrepentida. Quizá de verdad entendió. Pero yo ya no tenía la obligación de abrirme el pecho para comprobarlo. Laura, dije despacio, yo te amé con todo lo que tenía. Lloró más. Lo sé. No, creo que no lo sabes. Porque si lo hubieras sabido, no lo habrías tratado como algo seguro. Como algo que podías dejar en una esquina mientras ibas a ver si alguien más te hacía sentir viva. Ella bajó la mirada. Fui una idiota. Sí. Fue la primera vez que lo dije sin temblar. Se limpió la cara. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Pensé en eso. Pensé en el anillo golpeando mi pecho. En la puerta cerrándose. En las historias de Instagram. En los mensajes donde decía que conmigo no se sentía viva. En mi yo de 23 años firmando recibos, cargando cajas, convencido de que amar era construir aunque uno se quedara sin manos. Tal vez algún día, dije. Pero no para volver. Ella cerró los ojos. Ahí lo entendió. No hubo gritos. No hubo escena. No me rogó de rodillas. No tiró café. No me llamó cruel. Solo entendió. Y creo que eso fue peor para ella. Yo pensé que si hablábamos, empezó. ¿Qué? No respondió. Pero yo sabía. Pensó que yo seguiría ahí. Como siempre. El hombre correcto. El hombre seguro. El hombre que esperaba. El hombre que perdonaba. El hombre que recogía los pedazos. Pero ese hombre también se había ido. No de golpe. No con una maleta. No con otro amor. Se fue cada noche que lloré solo. Cada mañana que fui a trabajar sintiéndome vacío. Cada clase a la que entré con miedo, pero entré. Cada vez que elegí no escribirle. Cada vez que aprendí que mi vida no podía seguir siendo una deuda emocional con alguien que no supo cuidarme. Nos despedimos afuera de la cafetería. Ella me preguntó si podía abrazarme. Dije que no. No lo dije con odio. Lo dije porque sabía que mi cuerpo todavía recordaba demasiado. Asintió, llorando en silencio. La vi alejarse por la calle. Caminaba despacio, como si no tuviera prisa por llegar a ningún lugar. Durante un segundo vi a la Laura de antes. La estudiante cansada que se dormía sobre mis apuntes. La mujer que me prometía que todo iba a cambiar. La chica que partía una hamburguesa conmigo y decía que éramos equipo. Y luego ya no la vi. Solo vi a una desconocida cargando las consecuencias de decisiones que no pude salvarla de tomar. Esa noche llegué a mi departamento, hice tarea y cené cereal. Suena triste, pero no lo fue. Había silencio, sí. Pero ya no era el silencio de un lugar abandonado. Era el silencio de un lugar mío. Antes de dormir, abrí la caja donde guardaba el anillo. Lo sostuve por primera vez sin llorar. Al día siguiente lo vendí. No me dieron mucho. Menos de lo que pagué. Mucho menos de lo que significó. Con ese dinero compré libros para el semestre. No sé si eso cuenta como cerrar un ciclo, pero para mí fue suficiente. Pasé años creyendo que había perdido al amor de mi vida. Pero viendo a la mujer parada frente a mí, finalmente entendí algo. Ella había perdido mucho más que yo.